Queridos hermanos, buenos días, un domingo más, contentos de que nos podamos ver y sobre todo de que podamos acercarnos a la palabra de Dios, la cual necesitamos, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a pedir la ayuda del Señor en esta mañana. Señor, una mañana más venimos gracias a ti y queremos pedirte que tú nos hables al corazón, que tú abras nuestra conciencia, nos hagas ver aquello en lo que no te estamos honrando, pero también que podamos ver la grandeza de tu evangelio, la grandeza de tu perdón, de todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Bendice nuestras almas en esta mañana, es nuestra súplica, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir en Romanos capítulo 13 en este domingo. Hoy vamos a ver del versículo 8 al 10, versículo 8 al 10 en Romanos 13, del 8 al 10, vamos a leerlo nuevamente para refrescarlo. Nos dice el texto: no debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Recordemos que la última vez, los que pudisteis estar, estuvimos hablando acerca del sometimiento que debemos tener con las autoridades. Ese fue el último tema. Debemos obedecer y someternos a las autoridades, a los gobiernos, siempre y cuando esto no vaya en contra de la voluntad de Dios. Y hoy vamos a hablar del amor al prójimo, como cumplimiento de la ley. El amor al prójimo como cumplimiento de la ley. O sea, el amor a los demás como esencia de lo que significa cumplir la ley. Esta frase que he dicho quizá no esté muy clara, pero vamos a tratar de definir qué significa. Lo que vamos a ver es que cuando amamos al prójimo, estamos cumpliendo la ley. O dicho de otra manera, si no hay amor, no hay un verdadero cumplimiento de la ley, porque en el fondo, en la esencia del cumplir la ley, está el corazón, está el amor, tanto a Dios en primer lugar, pero también al prójimo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Primero de todo, es importante, una vez más, recordar de qué nos estaba hablando el apóstol Pablo en estos capítulos 12 y 13. Lo hemos dicho muchas veces, no me voy a detener, pero vamos a hacer rápidamente memoria. Desde el principio de la carta hasta el capítulo 11 de Romanos, estuvimos muchos meses viendo cómo el apóstol resaltaba el Evangelio, él resaltaba la salvación preciosa que tenemos los cristianos, y hace poco tiempo llegamos al capítulo 12 y ahora estamos en el 13, y hemos visto cómo el apóstol cambia el tema y se centra en nuestra obediencia y en nuestra santificación, que en el fondo es lo mismo, porque ser santo, cuando hablamos del proceso de santificación, tiene que ver ni más ni menos que con nuestra obediencia a hacer lo que Dios quiere. Entonces, la conexión que también hemos resaltado en varias ocasiones es que, puesto que hemos sido salvados, ya que hemos sido rescatados, que eso es lo que nos dice Romanos del 1 al 11, por lo tanto,
ya que hemos recibido esta salvación, ya que Cristo ha muerto por nosotros, nosotros ahora debemos vivir en una vida nueva, de obediencia, agradando a Dios. Esa es la lógica de la santificación. O sea, no nos portamos bien y no hacemos las cosas para agradar a Dios como para ganarnos su favor. Es al revés. Ya que Él nos ha mostrado su favor, ahora nosotros vivimos una vida nueva de agradecimiento y de testimonio, demostrando que hemos sido rescatados y que ya no estamos en el lodo de nuestros pecados. Entonces hoy llegamos al verso 8 que nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este versículo 8 cambia un poquito el tema, ¿no? La última vez hablamos sobre el sometimiento a las autoridades, también estuvimos hablando acerca de nuestro deber de pagar a quien se le debe, hay que pagarle. Debemos pagar nuestras deudas, tanto de cara al gobierno como con nuestro prójimo, y este verso 8 nos lo recuerda, dice, no debáis nada a nadie, pero ahora se hace una conexión con el tema del amor, porque dice el verso 8, no debáis nada a nadie, o mejor dicho, a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Como primera observación en esta mañana, quisiera decir que nuestros deberes hacia los demás, incluyendo el pago de nuestras deudas, es algo que deben hacer desde el amor. Cuando nosotros hacemos algo que debemos hacer con nuestro prójimo, algo que está bien y que debe ser hecho, eso ha de ser hecho con un corazón de amor. No solamente importa lo que hacemos, sino también importa y es fundamental el sentir y la motivación del corazón cuando hacemos las cosas. Eso es algo fundamental. Y nos dice este texto, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Así que hay una cierta conexión en cuanto a nuestros deberes con los demás, lo que debemos hacer a las personas, porque todo lo que hacemos a las demás personas ha de ser con amor. Esa es la esencia, el fundamento de los mandamientos que tienen que ver con nuestros deberes hacia los demás. Como veremos hoy, prácticamente la mitad de los mandamientos tienen que ver, los 10 mandamientos, tienen que ver con nuestras responsabilidades con los demás. Y lo que vamos a ver hoy es que si no hay un corazón de amor en esos mandamientos, no sirve de nada, están vacíos. Y esa es la esencia de la ley. Nuestros deberes hacia los demás deben ser hechos, revestidos y que nacen de un corazón amoroso, o si no, no tienen ningún valor. Entonces, esta era la primera observación. Nuestros deberes hacia los demás deben nacer del amor, deben nacer del corazón, o si no, no sirven para nada. ¿De qué nos sirve ser muy listos, muy capacitados, saber muchas cosas? Si no tengo amor, de nada me sirve, es algo vano. Y en segundo lugar, entrando en el tema central, vamos a ver lo siguiente. El amor al prójimo es la esencia de cumplir la ley, al menos en cuanto a este texto. El amor al prójimo es la esencia de cumplir la ley. Como hemos dicho antes, este texto no menciona algo muy importante, que es el amor a Dios. Eso es lo primero. Los primeros mandamientos de la lista, que tienen que ver con cosas relacionadas
en nuestra relación con Dios, eso está en primer lugar. Ese es el primer mandamiento, ¿verdad? Debemos amar a Dios. Pero el texto de hoy no menciona esa parte, hace más énfasis en nuestro prójimo, que es el segundo gran mandamiento. Y eso es en lo que nos vamos a centrar en esta mañana. No estamos diciendo que el amor a Dios no forme parte de la esencia de cumplir la ley, porque así es también. Simplemente estamos enfatizando la segunda parte que tiene que ver con el prójimo. Porque aquí el texto nos dice lo siguiente, versículo 8, al final dice: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué frase tan importante y tan contundente, porque nos está diciendo que si nosotros amamos al prójimo de corazón, como Dios nos manda, es en ese momento cuando verdaderamente estamos cumpliendo la ley. De hecho, es algo muy lógico, porque si tenemos un corazón que ama a la otra persona, vamos a hacerle el bien, vamos a intentar evitar no cumplir o fallar en los mandamientos morales, ¿verdad? No vamos a robarle, no vamos a cometer adulterio, no vamos a hacer cosas malas. Por lo tanto, en el fondo es algo muy simple lo que estamos viendo hoy. Lo que estamos viendo es que si tenemos un corazón que ama a los demás, los mandamientos que Dios nos pide en cuanto a los demás van a fluir por sí solos. Van a fluir por sí solos. Y nosotros lo que tratamos muchas veces de hacer es, nos esforzamos por cumplir los mandamientos y después queremos como echarle amor por encima, ¿no? Cuando en realidad el problema es el fundamento. Necesitamos un corazón amante y ese corazón solamente lo da Dios. En primer lugar, a través de la conversión cristiana. Eso es lo primero. Necesitamos un nuevo corazón para hacer lo que Dios nos exige. Bien, como veníamos diciendo, la ley moral de Dios, en el Antiguo Testamento vemos diferentes tipos de leyes, ¿vale? Leyes civiles, leyes ceremoniales de los israelitas, pero en nuestra época de hoy, cuando hablamos de la ley de Dios, la ley que todavía perdura y que es aplicable a nuestras vidas es la que llamamos la ley moral de Dios. La ley moral es de siempre y para siempre. Es lo que Él ha escrito en las conciencias de los seres humanos. Y la ley moral de Dios no es más que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos constituyen la ley moral de Dios. Y esto es lo que nos está diciendo el texto. El que ama al prójimo ha cumplido la ley moral de Dios. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos? Los vamos a ver ahora, pero también os quería recordar lo que nos dice Mateo 22, del 34 al 40, que nos habla del gran mandamiento. Es lo que veníamos mencionando antes. Este texto nos dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, refiriéndose a Jesús, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando agarramos la lista de los 10 mandamientos, los podríamos resumir, al fin y al cabo, en 2 grandes mandamientos. El primero es amar a Dios,
Eso engloba los primeros mandamientos que tienen que ver con nuestros deberes de cara a Dios, y el resto de mandamientos que, como veremos, están relacionados con nuestro prójimo, se resumen en amar al prójimo. Entonces, amar a Dios, amar al prójimo, son los dos bloques que resumen los 10 mandamientos, y es la esencia de la ley. El Señor nos lo dijo: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Recordemos los mandamientos. A veces nos liamos, ¿no? Deberíamos estudiarnos los mandamientos y recordarlos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo, estoy resumiendo un poco, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Entonces, los primeros 4 tienen que ver con Dios, el resto tienen que ver con nuestro prójimo, incluyendo honra a tu padre y a tu madre. Entonces, todos estos mandatos están relacionados con lo que debemos hacer, en primer lugar para con Dios, en segundo lugar para con nuestro prójimo, y el texto que vemos aquí hoy nos habla de los mandamientos, los menciona literalmente, porque ¿qué nos está diciendo el versículo 9? ¿De qué nos está hablando el versículo 9? Nos está mencionando los mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo. Sí que es verdad que no menciona, hay uno que no menciona. No me miréis a mí, mirad a la Biblia. Hay uno que queda fuera en esta lista, ¿verdad? Pero bueno, es simplemente un detalle, no tiene mayor importancia en un sentido. No menciona el honrar a los padres y a las madres. Eso no significa que no debamos hacerlo, ni nada parecido. Este texto no está dejando sin vigencia ese mandamiento importante que tiene promesa. Pero el verso 9 nos recuerda: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y dice, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la esencia, en la raíz de estos mandamientos encontramos esta máxima, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo quisiera traeros una serie de lecciones y reflexiones para aplicarlas a nuestras vidas, y esto forma parte de la parte práctica de la predicación de hoy. Lo primero, ya lo hemos mencionado en parte, pero es súper importante. No somos salvos por obedecer los mandamientos de Dios, pero somos llamados a obedecer la ley. Somos llamados a obedecer la ley. Esta mañana hemos hablado de la gracia de Dios, de la sola gracia, de la pura gracia. Se nos ha enseñado cómo la salvación es un regalo de Dios. Él nos salva por misericordia sin nosotros hacer méritos. Pero eso no significa que para los cristianos la ley de Dios no sea importante. Somos llamados a cumplir las leyes de Dios. Debemos obedecerle, debemos esforzarnos, no pensando que obedeciendo nos ganaremos el cielo. Pero, puesto que vamos de camino al cielo, así es como debemos pensar, puesto que vamos de camino al cielo, debemos dejar atrás todo lo que estorba y nos mancha. Ese es el razonamiento que viene después en este texto. El texto no lo veremos hoy, pero nos dice que Cristo viene
tenemos que prepararnos, tenemos que deshacernos del viejo hombre. Y eso es una responsabilidad y requiere esfuerzo y diligencia. Entonces, tenemos que entender bien la obediencia cristiana. Esto es un fundamento súper importante. Los cristianos obedecemos no para ganarnos el favor de Dios. Obedecemos porque Dios ha demostrado nuestro favor. Y le respondemos en gratitud y también queremos darle gloria para que el mundo vea lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y para que Él tenga un buen nombre entre las naciones, para que cuando la gente diga esta persona es cristiana, vean a nuestro Salvador en nuestra vida, porque hacemos las cosas bien, porque somos diligentes, porque nos despojamos de todo aquello que es malo. Entonces, esto es lo primero. No somos salvos por obedecer la ley, pero somos llamados a obedecerla. El cristiano ha de tener muy presente la ley de Dios. Segundo, amar es una ley. Amar es una ley. De hecho, lo que estamos viendo hoy es que toda la ley moral de Dios tiene como esencia el amor. Esto es algo bien llamativo. Amar es un mandato de Dios, es una exigencia de Dios. Dios nos exige, nos ordena que amemos. Y esto choca totalmente contra el concepto de amor que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Porque si tú le dices a alguien que amar es un deber, te miran con mala cara, porque parece que son cosas que no encajan, ¿verdad? Porque para la gente, amar es más bien un capricho. Es un capricho que tiene que ver con la conveniencia. Yo amo a los que me aman. Yo hago el bien a aquellos que me hacen el bien. Es increíble ver cómo esta actitud está impregnada en el corazón de las personas. Hay veces en el Facebook que aparecen frases que cuando lo piensas ves claramente qué lejos está la gente de entender lo que es el amor de Dios. Ponen cosas como que tienes que desprenderte de esas personas que son tóxicas. Y se quedan tan tranquilos porque lo creen realmente. ¿Habéis visto alguna vez un mensaje así? Quita de tu vida las personas que son tóxicas. Y yo me pregunto, ¿acaso no seré yo tóxico? Claro que todos somos tóxicos. Tenemos que amar con el amor de Dios a las personas tóxicas. Porque todos somos tóxicos. Pero ¿veis cómo la filosofía del mundo te está diciendo, no, el amor tuyo es un amor egoísta, el amor del mundo, busca su conveniencia. No tiene nada que ver con el amor de Dios, es un amor caprichoso. Eso lo vemos claramente en las relaciones entre hombres y mujeres. Es una relación de conveniencia. Se pinta al amor como algo que viene y va. Si me levanto enamorado, sigo con mi mujer. Si me levanto no enamorado, tengo todo el derecho del mundo de separarme. ¿Por qué? Porque es que ya no la amo. Es que ya no me hace, ¿cómo se dice, no? Los pajaritos o las maripositas. Y la gente vive de esa manera y actúa de esa manera. Pero las cosas no son así. Eso no es el amor. Eso no es el amor. El amor es una ley. Es un mandato. Es un deber. Por supuesto, esto no quiere decir, evidentemente, que no tengamos que buscar a nuestra pareja y que cuando la veamos flotemos, ¿no? Deberíamos estar enamorados de esa forma también.
El amor romántico entre hombre y mujer tiene ese componente también, no lo estamos negando. Hay un sentimiento de romanticismo y de atracción y todo lo demás, y eso es así, y ha de ser así. Pero lo que estamos yendo es que el amor no es simplemente un sentimiento caprichoso. El amor es una ley de Dios. Dios nos pide, nos exige que amemos. Y cuando hay un corazón falto de amor, no hay excusas. Cuando hay un corazón falto de amor, no hay excusas. Porque lo que estamos haciendo es que estamos desobedeciendo a Dios, nuestra falta de amor nos condena, es desobediencia, y hay una solución. Hay una solución, y es pedirle a Dios que nos dé amor. Esa es la solución. No podemos decir, es que no lo siento, lo siento. No. Hay que decir, Señor, perdóname por mi falta de amor, estoy incumpliendo tus mandatos, perdóname por ofenderte, reconozco que tengo un corazón de hielo, reconozco que soy un egoísta, reconozco que miro mal a mis hermanos, lo reconozco, perdóname. Y dame de tu Espíritu Santo para que sea tu Espíritu el que haga brillar en mí el fruto del Espíritu, que es el amor. El Espíritu de Dios crea amor en el corazón humano. De hecho, es la única manera en la que podemos amar como Dios quiere que amemos. Y de hecho es el distintivo, uno de los distintivos por excelencia de lo que significa ser cristiano. Porque ¿de qué nos habla Primera de Juan? El amor entre nosotros es el distintivo por excelencia de lo que significa ser cristiano. En la esencia de la identidad cristiana está el amor por el prójimo. Entonces, amar es una ley, un mandato de Dios. Esto era lo segundo importante. Tercera cosa, el amor es la esencia de la ley. El amor es la esencia de la ley, y esto nos lleva a algo que nos va a doler un poco, pero es la realidad. ¿Cuán lejos estamos de la ley de Dios? ¿Cuán lejísimos estamos de la ley de Dios? La ley de Dios, qué listón más alto, qué exigencia tan sublime, que nos está diciendo que no solamente basta con hacer las cosas, sino que hay que hacerlas con un amor, con un corazón lleno de amor. Si no hay amor, no hay cumplimiento de la ley. Así de claro, así de contundente. Si tú no haces las cosas a las demás personas con amor, con un gran amor, no estás llegando al listón, estás errando el blanco, estás siendo insuficiente. Y esto nos hace ver cuán lejos estamos de cumplir la ley de Dios. Porque estamos lejos muchas veces de amar como debemos amar, por no decir la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Y esto es algo que yo creo que es precioso. ¿Sabéis por qué esto es precioso? Porque esto es como una linterna que nos alumbra y nos muestra nuestra insuficiencia y nuestro pecado, y nos hace ver que ningún mérito traemos a Dios, porque ni siquiera somos capaces de amar a las personas, y nos damos cuenta qué alto está ese listón, y decimos, porque cuando el hombre se ve incapacitado de llegar al listón de Dios, es cuando el Evangelio
brilla. Amén, amén. Porque somos incapaces de cumplir lo que Dios quiere, pero Cristo Jesús sí lo ha hecho. Amén. Precioso amor el de Cristo, que todas estas cosas que a nosotros nos parecen imposibles, porque son imposibles para nosotros, Jesús las cumplió perfectamente. Amén. Él satisfizo la ley de Dios para salvarnos y sus méritos ahora han sido atribuidos para nosotros. Y hoy tenemos las puertas del cielo abiertas gracias a Cristo Jesús y su obediencia. Amén. Pero qué lejos estamos de la ley de Dios. Nosotros somos como varios de los fariseos. ¿En qué sentido? Ellos hacían una interpretación superficial de la ley. Eran intérpretes superficiales de la ley. Eran maestros de la ley en la teoría, pero en la práctica eran hipócritas, porque la interpretaban a su conveniencia y ni siquiera entendían la esencia de la ley, porque no tenían amor. Se creían cumplidores de la ley, pero estaban a años luz de cumplir la ley. Qué tremenda paradoja, ¿no? Expertos de la ley que ni saben lo que es la ley, pues no son muy diferentes a nosotros, porque nosotros también somos expertos de la ley. Conocemos los mandamientos de Dios, conocemos las Escrituras, tenemos el cerebro bien equipado de buena enseñanza, pero después actuamos como los fariseos. Vivimos nuestra vida como creyendo que cumplimos bien la ley de Dios, cuando en realidad estamos muy lejos. ¿Cómo interpretamos la ley nosotros? Pues por encima, al igual que el resto de la gente. No adulterarás. Bien, ¿cuál es tu respuesta? Pues no me acuesto físicamente con otra mujer ni con otro hombre. Más o menos cumplo bien. No matarás. Bueno, eso, vamos, fenómeno. No he matado a nadie. Así como tendemos, ¿no?, a razonar. No hurtarás. No he robado un banco, los políticos roban millones y no se les dice nada, pues yo soy poco menos que un santo. No dirás falso testimonio. Bueno, yo sí, soy una persona objetiva, siempre trato de decir lo que la fuente ha dicho. Se supone que hacemos eso, ¿no? No codiciarás. Hombre, yo soy espiritual. A mí las cosas materiales no tienen importancia. Lo que es el aspecto físico, eso es vanidad de vanidades. Yo no le doy ninguna importancia. Estoy hablando sarcásticamente, ¿no? Es como nosotros tendemos a pensar en nuestros adentros a un primer nivel, como a bote pronto, ¿no? Y nos quedamos tranquilos, porque decimos que relativamente somos relativamente buenos cumplidores de la ley. Y estamos convencidos de ellos, porque vivimos nuestra vida, siendo cristianos aún, con la conciencia bastante tranquila, porque pensamos que todas estas cosas las hacemos bien. Pero ¿qué pasa cuando escarbamos más adentro, hermanos? ¿Qué pasa cuando escarbamos más adentro? Y yo no vengo en esta mañana para chafar a la gente. Vengo porque es necesario que nos demos cuenta de lo que somos delante de Dios. Amén. Es necesario que nos arrepintamos. Es necesario que dejemos de pecar, que es lo que el texto nos está diciendo. Y por eso voy a dar algunos ejemplos muy rápidos, con el único objetivo de que el Señor nos muestre nuestro pecado y que con la ayuda de su Espíritu Santo podamos ser santificados
Adulterio, pues, ¿qué vamos a decir? Adulteramos deseando a otras mujeres y a otros hombres en nuestra mente. Si nuestro cónyuge supiera lo que estamos pensando, se nos caería la cara de vergüenza. Es así. Y tenemos mentes retorcidas en cuanto a la lascivia, en cuanto a los pensamientos sexuales. ¿Para qué dar detalles? Somos retorcidos completamente. No hagamos eso. Pidémosle al Señor que limpie nuestros pensamientos. No nos conformemos a este siglo. Dile, Señor, toma control de mi mente, santifica mi mente, muéstrame lo feo y grave que son estos pensamientos. Hay veces que ese tipo de pensamientos los tenemos como norma habitual. Ya estamos familiarizados con ellos, los practicamos y no nos causa temor delante de Dios, no nos causa un peso, porque el pecado es así, ¿no? Es como una espiral. Cuanto más has entrado, menos lo sientes. ¿Has notado eso alguna vez en tu vida? Que has tenido épocas en que determinados pecados tú los has sentido como horribles y los has tenido que desechar, pero después has cedido al pecado, has cedido y has vuelto a entrar en la dinámica y te has neutralizado. Has vuelto a sentir que no es gran cosa, cuando lo eres. No podemos ser adúlteros. Esto es lo primero. Matar, claro que no matamos a personas, pero las matamos con el odio y con el desprecio en nuestros corazones. Incluso a personas que llamamos hermanos en la fe. Les despreciamos. En nuestros adentros pensamos mal de ellos, les odiamos realmente, les aborrecemos. Somos parciales, amamos a unos más que a otros por una serie de cosas. Eso también es pecado. Matamos a los demás con nuestros pensamientos. Robar, también somos ladrones. Robamos dejando de declarar impuestos que sabemos que debemos, manipulamos facturas, sabemos cómo hacerlo, siempre intentamos buscar la manera de evadir. Eso te hace un ladrón. Somos ladrones. Dejamos de pagar lo que debemos pagar, o hacemos los trucos disponibles a nuestro alcance para dejar de pagar lo que debemos. Esto está en la vida cotidiana de nosotros. De una manera u otra, esto nos toca a nosotros. Y lo que debemos hacer es dejar de robar. Deja de robar. Deja de robar. Falso testimonio. Falso testimonio. Bueno, hay un ejemplo muy sutil de falso testimonio, y es cuando nosotros agrandamos las cosas. Las exageramos a nuestra conveniencia. Por ejemplo, cuando estamos hablando de otra persona, de lo que otra persona ha dicho o hecho, y nos juntamos con otra persona para hablar de esa persona, ¿qué hacemos muchas veces? Exageramos. Lo que fue el hecho en sí, le ponemos un poco de maquillaje para que eso juegue a nuestro favor, para nosotros quedar bien, ¿no? A veces hablamos en voz baja. ¿Alguien hace eso? ¿Hablar en voz baja cuando está hablando de otra persona? No debiéramos dar un testimonio falso de los demás
que no obedece a la realidad. Y también debemos evitar el chisme. Eso es algo que no corresponde a los hijos de Dios, porque eso no es amar a la gente, eso es todo lo contrario, eso es despreciar a la gente. Codicia, pues de diferentes maneras somos codiciosos, queremos tener más dinero en la cuenta, nos gustaría ver más ceros en la cuenta, una televisión más grande, nos esforzamos por eso, anhelamos tener eso, un coche más grande, etcétera, un bolso más caro. Cuando vemos ese bolso que lleva la otra chica o la hermana, a veces tenemos pensamientos de codicia, ¿no? Quisiéramos llevar las mejores marcas. Eso también pienso que está en nuestro corazón. O el físico. Envidiamos el físico de otras personas. Quisiéramos tener el físico que otras personas tienen. Y tenemos amargura en el corazón por no tener esa silueta. Entonces, si somos honestos, estamos muy lejos de cumplir las leyes de Dios. Y esto es lo que Dios nos exige, ¿verdad? Lo que debiéramos llevarnos hoy, en esta mañana, es que debemos tener un entendimiento más profundo de lo que Dios nos está exigiendo. No debiéramos tener un entendimiento superficial de la ley de Dios, sino verla en toda su dimensión, darnos cuenta lo lejos que estamos de ella. Esto nos sirve para ser más agradecidos a Dios y decirle gracias, Señor, porque no pudiendo yo llegar a tus exigencias, tú enviaste a tu Hijo Jesús para que cumpliera toda la ley y así yo poder tener paz contigo. Pero no debemos conformarnos. Aún así, aún sabiendo que el listón es en un sentido inalcanzable, somos llamados a ser perfeccionados. Y el Espíritu Santo de Dios nos capacita para ir obedeciendo a Dios más como Él quiere. La vida del cristiano consiste en que, a pesar de que somos incapaces de lograr una obediencia perfecta, debemos procurarla, debemos perseguirla, pero siempre con la actitud adecuada. Con esto termino, es el tercer bloque. Obedezcamos la ley, recordando siempre el Evangelio. Obedezcamos la ley, pero nuestra obediencia ha de ser evangélica. Una obediencia evangélica. Este es el equilibrio que necesitamos. ¿Qué significa tener una obediencia evangélica? Significa obedecer a Dios, esforzarnos por cumplir sus normas, pero siempre a la luz de lo que Cristo ha hecho. Esto significa al menos dos cosas. La primera, tenemos que evitar un extremo que es el legalismo, ¿no? Querer obedecer todas las cosas para ganarnos el cielo. Y miramos mal a todos aquellos que no llegan a nuestro nivel. Este es un extremo que debemos evitar, el legalismo. Obedecer
meramente con fuerzas humanas, creyendo que así estamos contentando a Dios. Pero el otro extremo está en la otra esquina, ¿verdad? ¿Cuál es? Relajarnos y no esforzarnos en nuestra obediencia. Ese es el otro error. No esforzarnos y decir, bueno, ya el Espíritu Santo obrará en mí. Ya Dios hará algo. Si total yo no puedo llegar, eso es algo desastroso, es algo destructivo. Pablo también lo menciona en sus cartas. Y es la idea de que no podemos relajarnos. No porque todo sea por gracia, vamos a tomarnos la ley de Dios de broma. Debemos esforzarnos. En resumen, cumplamos la ley, pidámosle a Dios ayuda, recordando siempre las misericordias de Dios en Cristo. Todo se resume en que debemos obedecer a Dios mirando a la cruz. La cruz es nuestra mejor guía en cuanto a la obediencia. ¿Por qué? Porque lo resume todo. Si nosotros vivimos nuestra vida y nuestra obediencia la llevamos a cabo mirando a la cruz siempre nos va a mantener en equilibrio. ¿Sabéis? Pues porque no vamos a ser legalistas, no vamos a mirar a nadie por encima del hombro, porque cuando miramos a la cruz vemos que nuestro pecado también está ahí. Mirar a la cruz también nos motiva a obedecer, porque vemos lo que le costó al Señor Jesucristo el redimirnos, todo su sufrimiento, todo lo que Él tuvo que hacer, todo el alto precio que tuvo que pagar por nuestros pecados. Y eso nos lleva a pecar menos, porque como sabemos, la práctica del pecado es, gráficamente, es como si estuviéramos escupiendo sobre la cruz del Señor, porque lo que estamos diciendo es que no nos importa lo que Él ha sufrido y nosotros seguimos viviendo nuestra vida. Obedezcamos al Señor, pidámosle ayuda, Amén. miremos a la cruz. Amén. Amén.